Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a quedarte, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hoy traigo un giro que está incendiando redes, una revelación inesperada que nos dejó sin aliento. El título ya lo sugiere, prepárense porque esto va a romper esquemas. Las palabras de Francesca sobre K son de esas que nadie vio venir. Sí, así como lo oyen. Vamos a desmenuzar esta bomba, revisar reacciones y por supuesto pensar qué implica para el futuro de quienes están en el ojo del huracán. La montaña rusa entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu ha sido real desde el principio, ¿verdad? No estamos hablando de una serie, hablamos de miradas, de silencios, de acuerdos y de grietas. Demet y Can, como etiqueta que muchos usan para resumir los vaivenes de Demet y Can, nos pintó etapas de conexión profunda y amor desbordado, pero también los roces, las dudas y esas inseguridades que se esconden cuando se apagan las cámaras. Y cuando parecía que todo se calmaba, o eso creíamos, Francesca apareció con declaraciones capaces de moverlo todo. No eran frases sueltas, era un misil directo al centro de lo que estaban construyendo. Y el efecto, nos cuentan quienes estuvieron cerca, dejó a Afra al borde de un colapso que muchos ya llaman locura. Pero, ¿qué significa locura aquí? ¿Un desborde emocional ante una verdad insoportable, o hay algo más oscuro operando debajo? Francesca, esa presencia que siempre navega entre la ambigüedad y la influencia, habría soltado una carga precisa. No era cualquier chispa, era el tipo de dato que te desmonta la realidad en un segundo. Muchos creen que tocó un nervio íntimo de Afra, quizá miedos que ella había logrado acallar, hasta hoy. Y aquí el punto clave, lo que dijo no fue al azar, apuntó acá al corazón de la confianza entre Afra y Mert. No tenemos la transcripción literal, pero por el eco que generó podemos intuir que rozó algo delicadísimo, quizá una versión de Can muy distinta a la que Afra había construido en su cabeza. Por eso la reacción de Afra, esa que vimos en adelantos, se salió de todos los moldes. No era la Demet que intenta mantenerse serena, la que pelea desde la calma, era una Demet impulsiva, desbordada, peligrosa incluso. ¿Qué dijo Francesca para liberar ese torbellino, esa desesperación? Podría estar atado a la lealtad de Can, a sus verdaderos sentimientos, o a un secreto del pasado que ahora sale a la luz. Imaginemos la escena. Francesca, con su habilidad para tejer intrigas, se acerca a Demet y le susurra algo que la descompone, algo que la confunde o la convence de empezar a perder el control. Si Demet se muestra así de errática, ¿qué pasará con Can? ¿Podrá Can sostener ese nuevo pulso, o será la gota que colme el vaso y lleve todo a una ruptura definitiva? ¿Y Can, es solo un espectador de lo que hace Demet, o hay gestos suyos que permitieron a Francesca colarse por las grietas? El relato lleva tiempo dibujando a Can como un hombre que ama a Demet, sí, pero con sus propios conflictos internos, grietas que Francesca sabría explotar. Una de las teorías más repetidas es que Francesca habría destapado algo del pasado de Can, una conexión que lo vincula directamente con ella. Tal vez un romance antiguo, quizá una mentira que KH ha llevado demasiado lejos. Si Francesca consiguió que Demet crea que Can le mintió en algo fundamental, la explosión de Demet sería comprensible, aunque extrema. La confianza es la base de cualquier relación sólida, y cuando se quiebra con violencia, lo que sigue puede ser devastador. Es posible que Francesca jugara con las inseguridades de Afra. Todos sabemos que Afra ha cargado con dudas antiguas sobre si es suficiente para Can. Si Francesca le mostró un espejo con esa peor versión de sí misma, el pánico puede ocuparlo todo. Como si Francesca le hubiese puesto en las manos un espejo que devuelve solo lo que más teme. Ahora, lo que todos se preguntan, ¿Francesca dice la verdad o está manipulando el tablero a su antojo? No es un secreto que Francesca no se mueve por altruismo, siempre persigue un propósito. Podría querer separar a Demet y Can para acercarse a él, o quizá busca desestabilizar a Demet por motivos que solo ella conoce. Si Demet se está deshaciendo por algo que es mentira, la tragedia sería todavía mayor. Imaginemos unas palabras del calibre de: Demet, crees que K te ama, pero lo que nadie te contó es que siempre te comparó con Demet, juró que su pasado estaba cerrado, pero ¿sabes quién sigue ahí y cuánto pesa? Hipótesis, claro, pero encajan con una reacción tan desatada. Y aquí hablemos de desempeño, un estado así requiere tempel absoluto para no caer en la exageración.
Mert ha mostrado una sangre fría sorprendente frente a los focos cuando la situación lo exige, y Afra suele acompañar con una honestidad emotiva que la vuelve magnética. Si esto está ocurriendo en su vida personal, no en un set, esperamos una respuesta cruda, verdadera, que permita ver el dolor sin disfraces. Y la pregunta inevitable, ¿cómo reaccionará su entorno? ¿Amigos, familia, colaboradores? ¿Se acercarán o se asustarán? Cuando alguien se quiebra en público vemos quién ofrece mano y quién se aleja con miedo, esa dinámica revela lealtades verdaderas. Este giro ha elevado las expectativas del público. Nos recuerda que incluso en las relaciones que parecen inamovibles siempre hay espacio para el sobresalto, para el secreto y para la revelación que nadie esperaba. La duda es si Demet podrá volver a su centro, si la lucidez regresará, o si las palabras de Francesca marcarán un antes y un después. Y por supuesto, ¿qué hará Can en la reconstrucción, si es que llega? ¿Será contención, distancia, verdad dura? ¿Será KH el que diga basta? Todo indica que la magnitud del impacto es inédita. Resumiendo, Francesca compartió información sobre Can tan potente y perturbadora que empujó a Demet a un colapso emocional extremo. Las teorías apuntan a secretos del pasado, a mentiras, a comparaciones con Demet, o a un juego cruel con las inseguridades de Demet. Lo que viene será uno de los tramos más intensos de esta temporada en sus vidas, se pondrán a prueba la relación con KH y la resistencia de la propia mente de Demet. Y ojo con esto, cuando el amor se ve arrinconado por el ruido, por el miedo y por las agendas ajenas, no siempre gana la razón. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Intentamos descifrar el alcance de lo que dijo Francesca y por qué dejó a Demet al borde del abismo. Cuéntenme qué creen que le dijo, y cuál será el impacto a largo plazo en su relación con KH, ¿fue un dardo de verdad o una maniobra calculada? Los leo. Si les gustó este vídeo y quieren más análisis profundos de sus celebridades y dramas favoritos, dejen su like. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Compartan este vídeo con quienes aman estas historias, que la conversación siga. Para dimensionar el terremoto, hay que mirar el contexto reciente, rumores de distancias, rodajes separados, agendas imposibles y un par de apariciones públicas donde la química se veía distinta. Nada concluyente pero suficiente para que una frase precisa, bien plantada por Francesca, hiciera chispa. En ese paisaje cualquier insinuación de que Can no fue transparente, de que K comparó a Demet con Demet, o de que Can todavía tiene lazos con una sombra del pasado, es dinamita pura. Y Afra, que ha defendido a Mert incluso en los días de tensión, podría sentir ese filo como una traición íntima. No sería simple celos, sería la sensación de que el relato compartido se resquebraja. ¿Cómo reaccionará Mert ante este vendaval? A veces el silencio es estrategia, otras veces, la única salida es un gesto público que restituya confianza. Veremos si Can opta por la presencia tranquila, por el mensaje medido, o si se planta y enfrenta a Francesca de cara. Porque si algo está claro en esta historia es que el silencio también construye relatos peligrosos. Y si a veces la mejor respuesta no está en un comunicado ni en una foto, sino en lo que ocurre a puerta cerrada. Imagina a Demet apagando el teléfono, desapareciendo de redes durante horas. Imagina a Can pasando por su casa tarde en la noche evitando cámaras, sabiendo que cualquier gesto puede interpretarse como culpabilidad o como apoyo, y que ninguna opción está libre de costo. Imagina a Francesca enviando un mensaje más, redoblando la apuesta, intentando empujar otra ficha para ver si el derrumbe es total. Y a los medios encendiendo las alertas, a los fans tomando partido, a las marcas preguntando si las próximas campañas se mantienen o se posponen. Hay otra capa que no podemos ignorar, la frontera borrosa entre ficción y realidad cuando se trata de figuras tan expuestas. Cuando el público ama a Demet y Can en pantalla, a veces proyecta en Afra y Mert una historia que no siempre coincide con sus procesos reales. Por eso, más allá del morbo, vale recordar que hay emociones y límites que merecen cuidado. Aún así, la curiosidad gana y aquí estaremos para contarlo con respeto y con la intensidad que ustedes piden. Antes de irnos, quiero dejarles una imagen que tal vez resuma todo: dos personas que se eligen cada día, puestas contra la pared por palabras que tal vez sean verdades duras o tal vez artificios afilados. Demet respira hondo, Can intenta acercarse, Francesca observa si su pieza encaja.
Ahí se decide el tono de lo que viene. ¿Será el comienzo de una reconstrucción lenta, o la señal de que hay un punto de no retorno? Ustedes que conocen a Mer Ramazan-Demir y a Afra Saraolu, saben leer miradas, silencios, y saben cuando el orgullo puede ceder. En Escándalos de Series Turcas seguiremos de cerca cada movimiento. Gracias por quedarse hasta el final, lo que viene promete emociones fuertes, análisis sin filtros y ojalá, un cierre que haga justicia a todos.